respecto de Cuba, hay que estar atentos entonces a lo que está pasando en la isla. Ya les habíamos dicho, se acabaron sus suministros sus reservas de combustible, ya lo sinceró el gobierno cubano, mientras desde Estados Unidos viajó el director de la CIA a la isla la semana pasada. También Estados Unidos, el Departamento de Justicia, está analizando presentar cargos en contra de Raúl Castro, hermano de Fidel Castro. Ayer Estados Unidos anunció nuevas sanciones a Cuba, específicamente a 11 miembros de la élite del régimen cubano y a 3 organizaciones gubernamentales. Sigue aumentando la presión sobre esta isla y hoy se le pregunta a Donald Trump respecto entonces de Cuba. Él dice que él cree que pueden llegar a un entendimiento con Cuba, que podrían superar las diferencias, y se le pregunta por un posible cambio de régimen. Él dice que no cree que sea necesario, pero de todas maneras dice que es una nación fallida la isla de Cuba. Pasemos a revisar qué fue lo que dijo el presidente de los Estados Unidos. Well, we're going to see. Look, Cuba is calling us. They need help. Look, Cuba is a failed nation. Cuba needs help, and we'll do that. Just hold them down. Well, I don't know about changing the regime. I could do that, whether you change the regime or not. You know, it's been a rough regime. They've killed a lot of people, but it's a country that really needs help. It has nothing. They can't turn on the lights. They can't eat. We don't want to see that. Bueno, no hay que olvidar que actualmente esta crisis de Cuba comienza después de entonces de la captura de Nicolás Maduro, cuando pierden entonces el suministro de petróleo que venía desde Venezuela. Estados Unidos también entonces impone nuevas sanciones y amenaza a los países que le envían petróleo a Cuba, anuncia sanciones a estos países y con esto entonces básicamente hay un bloqueo sobre la isla. ¿Cómo llegamos a esto y actualmente qué está pasando en Cuba? Patrick Hoffman desde La Habana nos cuenta. Esto es lo que ha llevado a Cuba a su punto de quiebre. Durante décadas, Venezuela había sido el mayor proveedor de petróleo de La Habana, pero de la noche a la mañana, su presidente, Nicolás Maduro, dejó de estar al mando. El dictador y terrorista Maduro finalmente ha caído en Venezuela. El pueblo es libre. Presionada por Estados Unidos, Caracas cortó el suministro a su aliado más cercano, cuya economía ya atravesaba serias dificultades. Nos gustaría ver un cambio en el régimen de allí. Eso no significa que nosotros vayamos a provocar ese cambio, pero nos encantaría verlo. Una vez que la administración Trump amenazó con imponer aranceles a los países que enviaran petróleo al gobierno comunista, nadie se atrevió a acudir a su rescate. El impacto en esta nación insular de 10 millones de habitantes ha sido devastador. Los apagones que se prolongan por más de 20 horas al día se convirtieron en la nueva normalidad en muchas zonas. Y aunque al principio había filas interminables en las gasolineras, con el tiempo desaparecieron porque ya no queda gasolina. Los precios de los alimentos se dispararon y pronto siguió el desabastecimiento. Pagando, pero el doble, el triple, para poder abastecer y satisfacer al pueblo. Porque no hay comida. Mires donde mires, hay pilas de basura, caldo de cultivo para enfermedades y desesperación. Un hombre que trabaja tanto, mira mi dinero, mira, 23 pesos. Eso equivale a menos de $1 estadounidense. Si a todo esto le sumamos que el turismo se ha paralizado por completo, el resultado es una tormenta perfecta. Los cubanos no son ajenos a las penurias económicas. Desde la revolución de Fidel Castro en 1959, han tenido que soportar tanto el embargo estadounidense como los desastrosos errores económicos de su propio gobierno. Sin embargo, en mis 14 años como corresponsal extranjero en este país, nunca había visto nada igual. Nunca había visto a la gente sufrir a tal extremo. Cosa lógica, si no hay petróleo no se mueve nada, no se mueve trabajo, industria no se mueve nada. Veremos qué termina todo esto. Y esto es algo que repiten una y otra vez los residentes, algunos de los cuales han decidido volcar su exasperación en las calles. Los niños están sin comer, sin ir a la escuela, estamos desesperados. Las mujeres estamos ya hemos bajado 20 libras y los nervios muy mal, porque no tenemos cómo sustentar a los niños. Funcionarios estadounidenses afirman que buscan una acusación formal en la justicia federal contra el ex líder de 94 años Raúl Castro, de quien todavía se cree que ejerce un gran poder. Su sucesor, elegido personalmente por él, asegura que Cuba se está preparando para defenderse de cualquier ataque estadounidense. Cada cubano tiene un fusil. Es lo más cerca que Washington y La Habana han estado de un enfrentamiento directo desde la crisis de los misiles de 1962.
Donald Trump ha dicho que podría simplemente posicionar un portaaviones estadounidense justo aquí, frente a la costa de Cuba, y decirle a los líderes de la isla que ha llegado el momento de abandonar el poder, que la sola presencia del poderío militar de Estados Unidos bastaría para tomar Cuba sin disparar un solo tiro. Las autoridades cubanas han advertido que cualquier acción militar estadounidense provocará la pérdida de vidas, tanto cubanas como estadounidenses. A lo largo de los años, los cubanos me han expresado que lo único que desean es una vida normal, vivir en un país donde las cosas funcionen y donde tengan la oportunidad de prosperar y vivir en paz. Al menos por el momento, ese sueño tan simple parece estar más lejano que nunca. Patrick Hoffman, CNN, La Habana. Bueno, lo último que dijo el presidente Miguel Díaz-Canel es que amenazó con un baño de sangre si es que efectivamente se realizaban acciones militares estadounidenses en contra de la isla. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a la República Democrática del Congo, donde se registra este brote de ébola. Ya se contabilizan más de 130 muertos y más de 530 casos sospechosos por este brote, entre los cuales de hecho hay un médico estadounidense que trabajaba con una organización humanitaria. Habló hoy la Organización Mundial de la Salud y dijo entonces que hay preocupación por la magnitud y la velocidad de este brote, que ya es una emergencia internacional. De hecho, fuentes de la OMS señalan que los casos se están propagando más rápido de lo que se creía originalmente. De todas maneras, a pesar de lo grave de esta enfermedad, de lo contagiosa que es y de la alta tasa de mortalidad que tiene, de todas maneras, el riesgo que representa este brote para el mundo entero continúa siendo muy pequeño. De hecho, en el brote que se registró en 2014 y en 2016, solo hubo un puñado de casos fuera de África y la mayoría correspondía a trabajadores sanitarios. Otro punto que hace más grave esta situación es el difícil contexto en el que se registra este brote de ébola por los hechos de violencia que hay en la zona, por la crisis alimenticia también que hay en el lugar. Pasemos a revisar qué fue lo que dijo hoy el director de la OMS por el brote de este virus. A primera hora del domingo declaré una emergencia de salud pública de importancia internacional debido a la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo y Uganda. Esta es la primera vez que un director general declara una emergencia de salud pública de importancia internacional sin convocar previamente a un comité de emergencia. La tomé de conformidad con el artículo 12 del Reglamento Sanitario Internacional, tras consultar con los ministros de salud de ambos países y porque me preocupa profundamente la magnitud y la velocidad de la epidemia. ¿De qué se trata este virus? ¿Cómo es la enfermedad? Lo vemos en el informe de CNN. Este brote está siendo causado por una infección del virus Ebola Bundibugyo y se encuentra principalmente en África subsahariana. El Ebola puede causar una enfermedad grave, a menudo mortal, con una tasa de mortalidad estimada entre el 25 y el 40%. No hay una vacuna o tratamiento aprobado para esta cepa. El 17 de mayo fue esta declaración de emergencia de salud pública de importancia internacional, lo que básicamente significa que fue un evento grave, pero evento repentino, un evento inesperado y que hay implicaciones más allá de las fronteras que se ven allí. El brote en la República Democrática del Congo y Uganda ha matado a más de 130 personas, según funcionarios de la RDC. Y una organización benéfica internacional confirma que un médico misionero estadounidense, el Dr. Peter Stafford, ha dado positivo al virus mientras trabajaba en la RDC. La organización benéfica dice que su esposa y otro médico ahora están siendo monitoreados, pero actualmente son asintomáticos. Los CDC dicen que los síntomas del Ebola pueden comenzar entre 2 y 21 días después del contacto con el virus y pueden incluir fiebre, dolores, malestares y fatiga. Pero a medida que la persona se enferma más, puede experimentar diarrea, vómitos y sangrado inexplicable. Se propaga a través del contacto con los fluidos corporales de una persona infectada, incluyendo el manejo de materiales contaminados de alguien que murió por la enfermedad. Si combinas todas estas cosas, la falta de pruebas, áreas volátiles, algunos de los recortes, no es sorprendente tener una situación como la que estamos viendo desarrollarse ahora. Para el Minuto de Salud, soy Angie Castillo.
Cambiamos de tema y nos vamos ahora a Bolivia. Siguen las manifestaciones en este país. Hay que mantener el ojo puesto en esta zona porque además partidarios del expresidente Evo Morales marcharon este lunes por la ciudad de La Paz, aumentando entonces las manifestaciones que se han traducido en el bloqueo de caminos por casi 2 semanas y han generado de hecho también escasez de alimentos, combustibles y productos medicinales. Las manifestaciones comenzaron con unas huelgas a principios de mayo y ya se han expandido a lo largo del país, incluyendo a gremios de mineros, empleados de transporte y productores agropecuarios. ¿Y por qué nacen estas manifestaciones? Están presionando al gobierno de Rodrigo Paz, que lleva solo 6 meses en el poder, para que dé marcha atrás a las medidas de austeridad y que se ocupe entonces del aumento del costo de la vida de los bolivianos. Incluso se está pidiendo la renuncia de Rodrigo Paz a algunos sectores. Es importante también el rol que está teniendo Evo Morales, que está alimentando entonces estas manifestaciones mientras él está en desacato por no cumplir una orden de detención en su contra por trata de personas. Desde el gobierno entonces hicieron un llamado a la calma, pero hasta ahora no se ha referido el presidente Rodrigo Paz. Pasemos a escuchar lo que dijo el vocero de gobierno. A deponer toda forma de violencia. No hay por qué agredir a inocentes. No hay por qué agredir al pueblo, no hay por qué usar armas, no hay por qué llamar a ese nivel de confrontación que es indeseable. Reitero, todo el que porte armas, dinamita o cualquier otro artefacto que puede dañar la integridad de otra persona está cometiendo delito. Reitero, será arrestado, juzgado y tendrá que pagar por ese delito en la cárcel. Nos vamos a España, donde hay 2 noticias bastante importantes en este país. Por una parte, el expresidente de gobierno José Luis Rodríguez Zapatero es investigado en una causa de corrupción. El exmandatario socialista fue imputado por tráfico de influencias y otros delitos conexos en una investigación sobre el presunto lavado de dinero procedente de Venezuela. Es vinculado al rescate público de 53 millones de euros que el gobierno entregó a la aerolínea Plus Ultra tras la pandemia. Se trata de la primera vez en democracia que un expresidente del gobierno español está investigado en una causa por corrupción. Va a tener que comparecer ante la Audiencia Nacional el próximo 2 de junio. De todas maneras, se refirió Rodríguez Zapatero a esta investigación y esto fue lo que dijo. Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Asimismo, quiero volver a reiterar que jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo. Por tanto, deseo expresar que voy a ejercer mi derecho a la defensa con toda la firmeza y toda la convicción. Vamos a terminar con la situación del hijo del fundador de Mango, quien hoy salió en libertad bajo fianza después de pagar 1 millón de euros. Esto porque la jueza solicitó la prisión eludible con fianza por el presunto homicidio de su papá, Isaac Andic. Se trata de Jonathan Andic, el hijo mayor entonces del fundador de Mango, quien murió en 2024 tras caer por un camino en la montaña. Se está apuntando entonces a su hijo como presunto autor de este hecho.